¿Qué tal, amigos de María Visión? Mi nombre es Manuel Ocampo Ponce y estoy muy contento y quiero mandar un saludo muy afectuoso, con mucho cariño, a nombre de todos mis compañeros de aquí, de este equipo de María Visión y de esta gran familia de María Visión, a nuestros amigos que están en Norte, Centro, Sudamérica, a nuestros amigos del Caribe, de España y de todos los lugares a los que llega esta bendita señal de María Visión Luz Católica. Este es su programa Concilios y el día de hoy tenemos un programa espléndido porque tenemos una síntesis de una de las constituciones dogmáticas de la Iglesia, de una de las constituciones más importantes del Concilio Vaticano II. Más bien es de la Gaudium et Spes, la Constitución Pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual, gozo y esperanza. Así que bueno, pues quédese con nosotros. Bienvenidos, comenzamos. Estamos en su programa Concilios, muy contentos porque vamos a ver el día de hoy una síntesis muy sucinta, muy pequeña, de uno de los documentos más importantes del Concilio Vaticano II. Se trata nada más y nada menos que de la Constitución Pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual, Gaudium et Spes, gozo y esperanza. Es muy importante este documento, tanto por su extensión, es un documento muy extenso, como por la temática que trata o que aborda. Una temática fundamental, puesto que viene dividido en dos partes que van precedidas de una exposición preliminar. En la primera parte se trata lo que es la Iglesia, la vocación del hombre, es decir, la cuestión antropológica, la antropología cristiana, cristiana católica. Y en la segunda parte tenemos, bueno, pues algunos de los problemas que en ese entonces eran los problemas actuales de la segunda mitad del siglo XX. Y entre estos problemas, pues tenemos lo que es el matrimonio, la familia, la cultura, la política, la economía. Tenemos también el problema del ateísmo, la guerra, la paz, la comunidad internacional y todo lo que viene alrededor de estos temas tan importantes, tanto para el siglo XX, que fue en el contexto de los años 60 que se celebró el Concilio Vaticano II, como su valor perenne por los principios que aquí se señalan y que tienen una validez que además ahora nosotros podemos ver si hubiéramos hecho caso de tantas cosas y cuestiones que se plantearon en este Concilio Vaticano II, probablemente no estaríamos viviendo las consecuencias de de todos los problemas, ¿verdad?, que se fueron acrecentando y que ya se habían gestado y planteado en este contexto del siglo XX. Quiero también recordarles nuestras vías de comunicación. Para este programa tenemos mi Twitter, @filos1403, @filos1403, tal como aparece en la pantalla. A través de esta vía se pueden comunicar conmigo inmediatamente. Yo aquí tengo el celular y podemos interactuar a través de este medio. Tenemos también el correo concilios@mariavision.com, donde puedo yo resolver algunas dudas que sean más largas y que por lo tanto yo durante la semana pueda responderlas con un poco más de detenimiento. Pero también tenemos otra vía rápida que es el Facebook, manuel.ocampo.ponce. Si ustedes me hacen una solicitud de amistad durante el programa, yo por lo general acepto a todos, absolutamente a todos los que durante el programa
me van haciendo solicitudes de amistad, y ya sea por un mensaje privado o ya sea en donde yo voy anunciando el programa Concilios, podemos estar en contacto y en comunicación durante el programa y también, ¿por qué no?, durante la semana. Bueno, pues vamos adentrándonos en esta síntesis. Tenemos mucho que ver en este programa porque tenemos, les digo, dos partes que van precedidas de una exposición preliminar, y entonces se van a tratar muchos de los problemas que ahora se han acrecentado en el siglo XX. Bueno, para avanzar un poquito más, vemos también que una de las cuestiones fundamentales que le interesó a los padres conciliares durante este concilio, y sobre todo que expresan en este documento que es la Constitución Pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual, Gaudium et Spes, gozo y esperanza, es el problema de la pobreza. Fíjense, un problema grave porque ya lo dice, los gozos y las esperanzas, pero también las tristezas, los sufrimientos de los pobres son los sufrimientos y las tristezas de los cristianos. ¿Por qué? Porque la pobreza es algo que debe preocuparnos muchísimo y que vemos como a más de 50 años del Concilio Vaticano II, bueno, pues prácticamente 3/4 partes del mundo están en la pobreza y en la miseria. Si no es que más, porque además no solamente nos referimos a una pobreza o una miseria material, sino también cultural, espiritual, sobre todo, ¿sí? La ignorancia es un tipo de pobreza, en fin, la falta de cultura, es de cultivo de la persona, pues son diferentes tipos de pobreza, la marginación, toda esta injusticia que se ha generado y que el Concilio Vaticano II señaló tan oportunamente en el contexto de los años 60, que recordemos estaba dividiéndose ya prácticamente dividido el mundo en dos bloques, en un bloque comunista, marxista, socialista, de izquierda, y un bloque capitalista, o de derecha o liberal, que, bueno, pues prácticamente el concilio a través de este documento, si no lo condena expresamente, sí se refiere enérgicamente a estas cuestiones del capitalismo y del comunismo como unos problemas muy, muy graves porque, como sabemos, la antropología que va a la base de estos sistemas políticos y económicos es el ateísmo, al que se refiere muy, muy puntualmente este documento, refiriéndose y diciendo claramente lo que es el ateísmo y cuáles son los tipos de ateísmo que hay, lo pobre que es una concepción antropológica o del hombre y del mundo, una visión atea, una filosofía atea, es muy pobre porque la filosofía es la ciencia que estudia todas las cosas por sus últimas causas a la luz natural de la razón. Pero si excluimos a Dios, pues realmente estamos excluyendo a la causa de todo lo demás, y entonces imagínense nada más un sistema filosófico, entre comillas, que parte de una antropología atea, de una concepción del mundo atea, pues no puede sino generar dos sistemas económicos y políticos que son el capitalismo y el comunismo o socialismo, de los cuales pues ahora a 50 años que hemos vivido, ¿verdad?, estos sistemas completamente establecidos, pues vemos que han polarizado al mundo y que han acrecentado el número de pobres y disminuido el número de ricos. Muy pocos ricos económicamente, es decir, no económicamente, sino en cuestión de dinero, porque la economía, hay que recordar que la economía es la ciencia que pues estudia la distribución de todos los bienes, pero en el sentido pleno la economía no se debería referir, como lo ha hecho ver este sistema capitalista y comunista o socialista, exclusivamente a la cuestión de dinero, porque los bienes, también hay bienes espirituales, hay bienes exteriores al cuerpo, bienes del alma, y dentro del alma están los bienes espirituales, que son los bienes superiores del hombre, y todo esto debería la economía considerarlo, pero en una visión materialista, en una visión atea, obviamente todo se reduce al dinero, la escala de valores se invierte y el fin de todo es la producción y el dinero. Y entonces queda arrodillada a la producción y al dinero los sistemas administrativos, los sistemas
políticos, sociales, quedan arrodillados abajo de estos sistemas políticos y sociales que están en función del dinero, pues los sistemas éticos, los derechos humanos y, bueno, en el último de los lugares y hasta abajo de toda la escala, si es que hubiera algún valor espiritual y desde luego Dios no pinta para nada en este sistema y en estos sistemas antropológicos. Por eso tenemos unas consecuencias tan graves a pues, prácticamente más de 50 años del Concilio Vaticano II, porque ha sido un mundo que se ha querido organizar al margen de Dios. Y el hombre sin Dios se precipita a la nada. Por eso las filosofías del siglo XX y de ahora, del siglo XXI, son las filosofías de la negación, las filosofías o las ideologías, yo diría más bien, de la nada, de la negación del ser, de la negación del hombre mismo, de la realidad. Son nihilistas. Nihilistas quiere decir que promueven, como que todo lo disuelven en la nada, porque el hombre sin Dios en eso queda. Pero en el camino, bueno, pues se dieron en este entonces muchas interrogantes. Se veía un gran progreso, entre comillas, un desarrollo tecnológico, un desarrollo científico, pero los problemas más profundos del ser humano, ¿qué es el hombre? ¿Cuál es su fin? ¿Sí? ¿Cuál es el valor del sufrimiento? ¿Por qué continúa el sufrimiento a pesar de los avances científicos? El hombre termina con la muerte. Todo esto no quedaba resuelto con los problemas, con los avances científicos y tecnológicos, y estos grandes problemas fueron por lo mismo abordados magistralmente y asistidos por el Espíritu Santo durante el contexto de este Concilio Vaticano II. Todo esto lo vamos a ver, es una síntesis de la Constitución Pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual, Gaudium et Spes, es decir, gozo y esperanza. Bueno, vamos a un corte y regresamos. Ya estoy aquí de regreso con ustedes recibiendo algunos de sus comentarios, de sus saludos. Les mando un saludo muy afectuoso a todos los que nos están viendo. Y bueno, vamos a avanzar un poquito más en este asunto tan importante con la riqueza de este documento, la Constitución Pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual, Gaudium et Spes, gozo y esperanza del Concilio Vaticano II, uno de los documentos más importantes y que, como decíamos, aborda muchas cuestiones muy actuales de los años 60 del siglo pasado, pero que si nosotros lo analizamos ahora, pues tienen muchos de estos principios valor perenne. Y una de las cuestiones también que vienen abordadas aquí, junto con el ateísmo, decíamos, pues son los sistemas políticos que parten de una antropología atea, sobre todo el comunismo y el capitalismo. Y aunque enérgicamente no los condena directamente, y eso fue por una razón histórica, porque estos sistemas produjeron en ese entonces graves persecuciones a los cristianos que vivían en prácticamente todas las partes del mundo y provocaron esa persecución con ríos de sangre que corrieron. No crean que nada más es, pensar diferente, como ahora quieren aceptar que todos pensemos diferente y plurales y no sé cuántas cosas, sino que al que no pensaba de esta manera, pues lo mataban sencillamente y entonces corrieron ríos de sangre, una persecución muy grande. Bueno, pensemos simplemente en el nacionalsocialismo de Hitler, pensemos en varios países que entraron al bloque comunista, todos los días fusilaban miles y miles de personas, como sucedió en Cuba, en China, en Europa del Este. ¿Y qué me dicen de la persecución de los masones al catolicismo y al cristianismo, que ya viene, hunde sus raíces desde la Revolución Francesa, cuando, bueno, pues fusilaron también, más bien ahí guillotinaron a miles y miles de personas para que se impusieran por la fuerza y dogmáticamente en el mundo estos sistemas anticristianos, ateos, que además después vinieron organizaciones, organismos internacionales que pretendieron sustituir a Dios y a la religión por organizaciones como la ONU, que lo que ha hecho, pues gravemente, ¿verdad?, es tener una mínima representación
de cristianos, de católicos y una gran representación, bueno, y también una mínima de otras religiones y una gran representación de posturas ateas, anticristianas. Eso fue el motivo por lo que, sin embargo, se refirió muy claramente el concilio a través de este documento Gaudium et Spes al ateísmo, a las causas del ateísmo y a cuáles fueron los tipos de ateísmo, más bien que han sido a lo largo de la historia y que han desarrollado toda esta problemática que no puede desembocar en otra cosa que en la injusticia social que hoy vivimos. Gran cantidad de pobres y además una falta gravísima y unos atentados gravísimos a los derechos humanos. Pensemos en lo que ahora se entiende por libertad, gracias a estas posturas que impusieron dogmáticamente un cambio en los contenidos de los conceptos, conceptos que habían tardado años el hombre, desde los griegos, desde la filosofía griega, toda la Edad Media, la patrística, todo un desarrollo cultural y doctrinal, simplemente a partir del racionalismo, del empirismo, del idealismo. Lo que hicieron fue cambiarle los contenidos a los términos que utilizábamos. Libertad, entenderla de otra forma, el amor, entenderlo de otra forma, el matrimonio, la familia, todo deshacerlo y atentar. Y lo peor de todo es en aras y con la bandera de la justicia y de la equidad. ¿Cómo va a haber equidad cuando no se respetan los derechos fundamentales de las personas? ¿Cómo va a haber justicia cuando por justicia entendemos que es lo que opinan un montón de gente que a lo mejor no sabe ni lo que es el hombre, con un concepto antropológico, un concepto del hombre, del mundo y de Dios completamente equivocado? Por eso vemos que, por ejemplo, ahora no se respeta el derecho a la vida de los no nacidos, que además no es ni siquiera un derecho humano, sino un derecho del hombre. Es decir, como es el derecho a respirar, es el derecho a nacer. Es una función vital, o sea, la respiración, y todo hombre tiene derecho a respirar, pues todo hombre tiene derecho también, y máxime si ya fue concebido, pues a nacer. Sin embargo, en aras de una justicia, no entiendo yo qué justicia puede ser esa, de una equidad, no respetamos derechos como este y otros muchos más, porque en estas constituciones que son hechas por los hombres, ni están todos los derechos que son, ni son todos los derechos que están. Pero vamos a un material que hemos preparado para usted con muchísimo cariño, para que todo esto vaya quedando muy claro y muy bien afianzado durante este programa, que es esta síntesis de este documento tan importante del Concilio Vaticano II. Vamos al material. Sintetizando los trabajos de la Constitución Pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual, Gaudium et Spes, es decir, gozo y esperanza, hemos de recordar que ésta está estructurada en dos partes fundamentales, precedidas de una exposición preliminar. La primera parte se refiere a la Iglesia y vocación del hombre, y está centrada en la antropología cristiana, mientras que la segunda parte, sobre algunos problemas urgentes, desarrolla la visión cristiana del matrimonio y la familia, de la cultura, de la vida económico-social, de la comunidad política, la paz y la guerra, terminando con una exposición sobre la comunidad internacional. Podemos decir que los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres del tiempo del concilio, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. Esas palabras del comienzo de Gaudium et Spes sirvieron al concilio para exponer el problema humano, es decir, la situación del hombre en el mundo en la segunda mitad del siglo XX. El documento presenta las grandes fuerzas de los cambios de todo tipo que por entonces
tenían lugar, en la ciencia y en el desarrollo técnico, en la sociedad, en la economía, en la política. La conclusión fue que el gran desarrollo que se estaba logrando producía grandes interrogantes sobre el sentido mismo de la vida humana. Parece que se habían perdido las preguntas y las respuestas claras sobre qué es el hombre, qué es la sociedad, cuál es el sentido del sufrimiento y del dolor, del mal y de la muerte, que a pesar de tantos progresos logrados, no dejaron de subsistir. ¿Qué valor tienen las victorias logradas a un precio tan caro de sufrimientos, injusticias, guerras? ¿Qué puede dar el hombre a la sociedad y qué puede esperar de la sociedad? ¿Hay algo después de esta vida temporal? El texto ofrece una síntesis de antropología cristiana en la que expone la concepción cristiana del hombre como persona, de su dignidad, del valor de la inteligencia y de la voluntad, de la libertad y de la conciencia moral, de la relación con las cosas y con las personas. Todo esto resumido en el marco de un humanismo cristiano que recoge la tradición y la refresca con el lenguaje. Es de incomparable valor el hecho de que el concilio afrontó las respuestas a las preguntas sobre el hombre y la existencia humana que habían dado las diversas posturas ateas de la primera mitad del siglo XX, y en consecuencia, en sus números 19 al 21, describe las diversas formas de ateísmo y se refiere a sus causas. En aquellos momentos, parecía inevitable referirse al marxismo y a los sistemas comunistas y capitalistas que desde aquel entonces ya tenían sojuzgados a todos los países de los bloques occidental y oriental. Algunos padres propusieron que hubiera una condena expresa del comunismo, socialismo o marxismo, pero la mayoría decidió no hacerlo para no agravar la situación de persecución en que se encontraban los cristianos de esos países. Pero si se lee claramente el documento, sin mencionar la palabra comunismo o liberalismo, queda muy claro en el documento que ambos sistemas ateos atentan contra la dignidad humana y son fuente de injusticia y de guerras. Después de exponer la respuesta atea al problema humano, la Gaudium et Spes presenta la respuesta cristiana, que es el misterio mismo de Cristo. En el número 22 es uno de los textos más citados y comentados por los romanos pontífices, por los teólogos y por los pastores. El misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado. Son las palabras textuales con las que comienza este hermoso y profundo texto. Un eco de la referencia a Cristo como verdad y sentido de la existencia, como respuesta a las preguntas más profundas de los hombres, que se encuentra en diversos lugares de la Gaudium et Spes, como conclusión a otras partes de este valioso documento. Dentro de la primera parte o parte pastoral, el concilio expone la visión de la Iglesia sobre la comunidad humana y sobre la actividad humana, en lo que se refiere a la naturaleza social de la persona humana, a las relaciones de las personas entre sí y de cada una con la sociedad, a las tareas más importantes de la sociedad, a la naturaleza y búsqueda del bien común, a la justicia social
y a la responsabilidad y la participación social, a la solidaridad humana que alcanza su expresión máxima en Cristo y en su cuerpo, que es la Iglesia. Y en lo que se refiere a la actividad humana que conlleva el desarrollo, este documento reconoce la bondad de todo lo que el hombre hace con su actividad e ingenio, señalando que el mundo no es lo opuesto a Dios, sino más bien el mundo es el ámbito en el que se puede realizar el reino de Dios. Recuerda que el progreso, si se considera como un fin, acaba por esclavizar a las personas. Por esto, el verdadero progreso ha de estar ordenado con justicia. La perfección de la actividad humana se encuentra en Cristo, que actuó sirviendo y entregándose por todos, y en quien todo alcanzará su término. Estoy aquí recibiendo saludos. Quiero mandarle un saludo a Adriana Ramírez, a Leti Ponce, a Margarita Gaitán Sistos, a Ángela Martínez, a Gerardo Segovia, a Abel Rueda Barragán, a Gisela Rocío Hernández, a Fernando Tor, a Juana Suárez Suárez, a Sandy Liz, a Dago Anaya, a Alina Rigua y a Francisco Velasco, que nos están viendo en sus hogares. Un saludo muy afectuoso a todos ustedes y, bueno, a todos los demás que no he podido leer, pero que también están poniendo atención en este programa, disfrutando de toda esta riqueza doctrinal del Concilio Vaticano II. Y ya vemos cómo en este documento, la Constitución Pastoral sobre la Iglesia en el Mundo Actual, Gaudium et Spes, Gozo y Esperanza, pues vienen cuestiones muy fundamentales. El misterio del hombre solo se resuelve en Cristo. Ya lo había dicho la Constitución Dogmática Dei Verbum, otra constitución muy importante del Concilio Vaticano II, y aquí se va reafirmando cómo el misterio del hombre no se puede entender ni resolver sino a través de Cristo. Vemos ahora, a 50 años del Concilio Vaticano II, poco más de 50 años, las consecuencias de haber organizado o de haber querido organizar un mundo al margen de Dios, la injusticia, la pobreza, y lo más terrible es toda esta tergiversación tan tremenda que hay de lo que son los conceptos, las realidades, los términos, y que nos llevan a leer, por ejemplo, documentos de equidad de género, donde hablan, ¿verdad?, como si de veras estuviéramos hablando en un lenguaje cristiano, que lo que se busca es la justicia, que lo que se busca es la distribución correcta de los bienes, el respeto a las minorías, pero todos los conceptos están cambiados. Y por eso vamos viendo que van promoviendo cosas tremendamente aberrantes que disuelven, que destruyen a la persona, que disuelven a la familia. La familia es uno de los temas más importantes de este documento, que se funda en el amor conyugal, en el servicio, en aras de intentar pues igualar o suplir injusticias a las mujeres que se venían cometiendo históricamente, pues han degradado completamente a la mujer, sacándola de su misión y de su vocación fundamental, que es ser madre. Y vemos cómo ahora la mujer que, bueno, pues se dejó ilusionar o deslumbrar pues por estos ofrecimientos, ¿verdad?, del mundo, pero más bien yo diría mundanos, de liberarse, de alcanzar una dignidad igual que la del hombre, pero sí siempre la tuvo, aunque realmente sí hay que reconocer que hubo muchos abusos no nada más a las mujeres, sino también a los niños, y que lo siguen habiendo, pero este camino que en aras de la verdad
a base de engaños, han logrado pues realmente degradar a la mujer, degradar al hombre y acabar por destruir prácticamente lo que es la familia, que es la célula social, con las consecuencias sociales, políticas y hasta económicas, porque la mujer entró fuertemente en los años 60 al ámbito laboral, a ser profesionista, porque tenía igualdad, ha tenido igualdad o se ha procurado de derechos para educarse, para alcanzar un nivel profesional superior, pero a un precio que yo diría, ¿qué tan alto es ese precio? ¿Qué tan alto ha sido el precio de que la mujer deje el hogar, incluso económicamente hablando en cuestión de dinero? Porque se ha demostrado en estudios que más del 2% del Producto Interno Bruto de un país se produce en el hogar, en el trabajo, en el hogar de las mujeres. Imagínense nada más perdida esa fuerza laboral por no haberle dado el lugar que le corresponde. Vamos a ver otro material que tenemos aquí, muy interesante para continuar con esta síntesis. Pongan ustedes mucha atención y disfrútenlo. Continuando con la síntesis de la Constitución Pastoral de la Iglesia en el mundo actual, Gaudium et Spes, esta se refiere a algunos problemas más urgentes. Una vez sentados los principios antropológicos, morales y teológicos que la Iglesia propone para la justa realización de las personas y las sociedades, la Constitución Gaudium et Spes expone una síntesis de las cuestiones fundamentales de la doctrina social como son el matrimonio y la familia, la cultura, la organización socioeconómica, la comunidad política nacional e internacional y la paz. Cada uno de estos temas encabeza una serie de cuestiones que abarcan casi todos los temas candentes de la sociedad de su época y muchos de los cuales se han agravado en las últimas décadas con situaciones como la revolución tecnológica de los últimos 15 años o la modificación del mapa político en las décadas posteriores al concilio. Es evidente que los principios fundamentales perennes de la Iglesia que recoge y expone la Gaudium et Spes de la tradición católica conservan una validez indiscutible. Cabe destacar el tema del matrimonio y la familia, sobre la que se ofrece una exposición realista del matrimonio y la familia en la sociedad moderna. Muestra el plan de Dios sobre el matrimonio en lo que se refiere al amor conyugal, a la fecundidad de la comunidad de vida y amor que es el matrimonio, a la educación de la prole, y también se refiere a las dificultades que lo rodean y a las soluciones que exige desde una perspectiva cristiana. No desarrolla el tema totalmente porque el Papa Pablo VI se reservaría la enseñanza detenida del magisterio sobre esta cuestión en la encíclica Humanae Vitae, publicada en 1968. En lo que se refiere a la cultura, la economía y la política, el concilio expresa aprecio por todo lo humano, noble, tanto de la ciencia como de las costumbres, del arte de las diversas manifestaciones del espíritu. El aprecio se convierte en relación fructuosa que ayuda a evitar el riesgo de una cultura desarraigada o inhumana, de forma que la formación cultural y la educación cristiana deben ir juntas. La economía debe estar al servicio de las personas para que el desarrollo beneficie a todos. Para que el desarrollo beneficie a todos,
Las personas deben ser parte activa junto con los grupos económicos, las autoridades políticas y la comunidad internacional. Dos apuntes fundamentales se refieren al destino universal de los bienes y a la dignidad del trabajo. La organización de la vida económica debe tener en cuenta que los bienes de la tierra están destinados a todos los hombres, y la organización del trabajo debe establecerse en forma verdaderamente humana y respetuosa de los derechos de los trabajadores. En la actividad económica tiene su razón de ser la iniciativa libre de los agentes económicos dentro del marco de la verdad, y también la responsabilidad del Estado de manera equilibrada para que se realice la justicia en sus diversas formas y para que se realice la verdadera libertad. La vida política ha de entenderse desde los principios sociales, en la que los cristianos han de participar activamente, viviendo los valores evangélicos y luchando por todos los medios a su alcance por una justicia social. Pone mucho énfasis en la educación. Por último, la sección dedicada a la paz y a la promoción de la comunidad de los pueblos, la Gaudium et Spes, ofrece una valoración de los diferentes aspectos de la guerra, especialmente en este punto. La enseñanza del concilio se refiere al contexto histórico de los años 60, pero como todo el documento, sus principios son perennes y han sido posteriormente presentados en el Catecismo de la Iglesia Católica. Lamentablemente se ve que pocos han sido los avances en cuanto a las recomendaciones de este valioso documento, y por lo mismo también somos testigos de las gravísimas consecuencias que estamos viviendo en virtud de que los errores teóricos y prácticos que señaló el Concilio Vaticano II han alcanzado consecuencias sin precedente en lo que se refiere a la persona, los derechos humanos, la familia, la justicia social y a la seguridad internacional. 5 décadas posteriores al concilio han dejado al mundo polarizado de tal forma que una minoría materialista tiene acceso a los grandes avances científicos, tecnológicos, viviendo en la opulencia, mientras la mayor parte del mundo enfrenta los azotes del subdesarrollo, la pobreza y la marginación. Una minoría de la población mundial ha recibido el mensaje cristiano, mientras continentes que fueron cristianos se encuentran en la apostasía, el eclecticismo, el sincretismo y el ateísmo práctico, o en otros casos, en una religiosidad llena de magia y superstición. Sin duda, este documento constituye una plataforma muy actual y esperanzadora que los cristianos tenemos que reflexionar para poder enfrentar los grandes retos que presenta hoy el mundo a la Iglesia. Sigo recibiendo aquí saludos de todos ustedes, un saludo muy afectuoso al padre Ender Artigas en Venezuela y a toda la comunidad de los seminaristas del Seminario del Sagrado Corazón de Jesús, también a la maestra María del Carmen Elizundia Ponce, un
un saludo muy afectuoso a Lupe Curiel, que también nos está viendo, y bueno, a todos los demás que no puedo mencionar a todos porque estamos pues en esta síntesis de este documento del Concilio Vaticano II, la Constitución Pastoral sobre la Iglesia en el Mundo Actual, Gaudium et Spes. Y pues vemos, ¿verdad?, cómo a pesar de todos estos temas tan importantes que se trataron con tanta claridad, con tanta precisión, tan magistralmente y desde luego inspirados por el Espíritu Santo, puesto que es un documento oficial de la Iglesia Católica y por lo tanto forma parte del magisterio ordinario de la Iglesia. Quiero decirles que bueno, aquí se ve también cómo se refresca el lenguaje en este documento. Este documento no menciona algunas cuestiones, por ejemplo, en la cuestión antropológica, en la cuestión de la Iglesia, porque esas cuestiones ya habían sido tratadas. Un concilio no viene a eliminar todo lo que fueron los concilios anteriores, sino que un concilio debe recoger todo lo que ya dijeron los concilios y todo lo que es el magisterio de la Iglesia, la Sagrada Escritura y la tradición de la Iglesia Católica. Y entonces, a la luz de estos principios perennes de la Iglesia, porque lo que fue dicho ya fue dicho de una vez y para siempre, tratar de entender pues el concilio Vaticano, ahora Vaticano II, y seguramente vendrán otros concilios posteriores. En la Iglesia ha habido muchos concilios, 21 concilios, 22 concilios con el primer concilio de Jerusalén celebrado en el año 49, fíjense, todavía estaba San Pedro, y entonces, bueno, pues tenemos nosotros que recoger toda esta doctrina y toda la doctrina de los padres de la Iglesia, toda la tradición de la Iglesia y así entenderlo. Por eso vemos nosotros que esto es como una aplicación de todos esos principios a una cuestión del mundo de esa época de los años 60, pero que ahora tendríamos que reconsiderar, porque como lo hemos dicho a través de este material que acaban ustedes de ver, pues se ve clarísimo cuáles han sido las consecuencias tan graves de toda esta pretensión, ¿verdad? A lo mejor con buenas intenciones de organizar el mundo, de lograr la equidad, la igualdad, la justicia, quién sabe cuántas cosas, pero cómo se hizo al margen de Dios, de su ley natural, al margen de un concepto de hombre adecuado, de un concepto de sociedad, de servicio, de la participación social, de la solidaridad, de la subsidiariedad. Somos iguales, sí, pero también somos diferentes. Somos en parte igual y en parte diferente. No es lo mismo, a lo mejor como personas somos iguales todos, pero no es lo mismo alguien que no sabe que sí sabe. No es lo mismo una gente buena que una gente perversa. No es lo mismo un niño que un adulto. No es lo mismo, en fin, tenemos que respetar las diferencias también, no nada más tratar de igualar a todos igualitariamente, como si todos fuéramos productos de una máquina que va cortando galletas o de artefactos en producción en serie. Eso no es el ser humano, eso no es la realidad, y esa es la postura materialista que hemos tenido y que por lo mismo ha causado graves injusticias, graves atropellos contra los derechos humanos. El hombre, ¿cuál es la verdad sobre el hombre? Cristo. ¿Cuál es la verdad sobre la mujer? Cristo también. Cristo, la Santísima Virgen. El hombre no se puede realizar si no se da a los demás, si no se dona en el servicio a los demás. Ahí está la verdad sobre el hombre. Cristo, que vino a servir, y en cambio hemos construido un mundo egoísta, un mundo que pretende siempre satisfacer el ego, el yo, aún atropellando los derechos de los demás y llevándonos por la borda a toda la humanidad. Me pregunto esos padres de familia que se han a lo mejor realizado con tantos títulos profesionalmente, el papá, la mamá, y ¿qué pasó con sus hijos? ¿Qué les irá a preguntar Dios? Les irá a preguntar cuántos títulos y cuántos grados académicos obtuviste. No es que sean malos los desarrollos tecnológicos, científicos. El mismo concilio lo ha dicho, que lo ve con buenos ojos, porque es justamente en el desarrollo tecnológico, científico, en el mundo, donde se debe realizar el plan de Dios.
Pero hay que ser sinceros, hemos excluido a Dios de la vida del hombre. Hemos volcado todo al egoísmo, y lo que nos va a preguntar, por ejemplo, a una madre es sobre su vocación fundamental como mujer, que es sobre sus hijos, o si no, si es una persona consagrada, cuál fue su donación al servicio del prójimo, un hombre consagrado. Recordemos que la vida consagrada es superior a la vida matrimonial. Pero todo esto, fíjense cuántas cosas, y sin embargo a 50 años vemos, como acabamos de decir, un mundo lleno de injusticia, de pobreza espiritual, de atropello a los derechos humanos, la disolución familiar, tantas cosas, una tecnología y una ciencia que a veces nos esclaviza y que nos hace perder lo que es la verdadera dignidad, lo que es la verdadera felicidad del hombre, ¿sí? El respeto por los demás, pero siempre en el marco de la verdad. Pues espero que hayan disfrutado mucho este programa y bueno, que continúen viendo María Visión, que siempre tiene cosas muy importantes y muy valiosas para todos ustedes. Yo me despido porque hemos llegado al final del programa y bueno, pues espero que muy pronto nos volvamos a ver. Muchas gracias por su atención. Si usted desea una copia de este programa, por favor contáctenos a los siguientes teléfonos. Desde el extranjero, marque 0052 33 3770 1814 y del interior de la República Mexicana al 01900 849 3507 o escríbenos a nuestro correo electrónico tiendavirtual@mariavision.com y visita nuestra página web www.mariavision.com.